Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 de Gastroperlas AMG. Como ya saben, ya tenemos varios temas que hemos revisado en los episodios anteriores. Ahora, además de los temas de gastroenterología, hay disponibles podcasts para cirugía general y podcasts para gastroenterología pediátrica. Entonces, ya tenemos prácticamente la baraja completa. Y en esta ocasión, continuando con los tópicos selectos de gastroenterología, tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, tenemos a la doctora Eliana. Ella es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, de la hermana República Dominicana. Ella hizo su especialidad en gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara y tiene una alta especialidad en neurogastroenterología por el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas en el puerto de Veracruz. Prácticamente, pues bueno, ya la adoptamos como mexicana y ella está ejerciendo su práctica en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, Eliana. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a participar en este podcast. Ok. Y bueno, también está con nosotros el doctor Francisco Huerta Higa, ya conocido por todos ustedes, tiene una amplia trayectoria en nuestra asociación. Él es jefe de gastroenterología en el Hospital Ángeles en Torreón, Coahuila. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en el 2011 y es el actual presidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y aceptar la invitación. Al contrario, Pablo, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas acerca del tema que vamos a tocar hoy, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un tema bastante frecuente en la consulta de primer contacto, es una patología también que ven mucho los cirujanos y sobre todo nosotros los gastroenterólogos, sobre todo aquellos casos un poquito más complejos de tratar. Entonces, vamos a iniciar con la serie de preguntas y espero que este podcast sea de gran utilidad. Y bueno, la primera pregunta va para Eliana. ¿Cuál es la definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico y cuál es la prevalencia global y la prevalencia local de esta enfermedad? Bueno, para comenzar, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por encima de la unión esófago-gástrica, la cual puede provocar síntomas y o lesiones a la mucosa esofágica y se debe de asociar a una disminución en la salud y en la calidad de vida de los pacientes, entendiendo que estos síntomas deben de ocurrir al menos 2 veces por semana, porque es cuando se ha demostrado que hay un impacto en la calidad de vida de los pacientes. La prevalencia es muy variable, esto por la definición en cuanto a frecuencia de forma muy heterogénea. La mayoría de los estudios de prevalencia es en base a síntomas que ocurren pues al menos una vez por semana de pirosis y regurgitación, teniendo prevalencias variables. Por ejemplo, en Estados Unidos se reporta que va desde un 18 a un 28%, en Europa un poquito más baja, de un 8.8 hasta un 25%, y en México tenemos estudios, sobre todo del SIGAME2, que fue un estudio en población mexicana en varios estados de la República, en la cual se reportó una prevalencia de un 40%, sobre todo siendo la regurgitación el síntoma más frecuente. De los estudios que reportan de forma internacional una prevalencia más baja es el estudio DIGEST, que reportó una prevalencia de un 7.7%. O sea que es muy variable dependiendo de la definición que se tome y de la frecuencia de los síntomas.
Muy bien. Y Eliana, bueno, comentó algo muy importante, ¿no? Sobre la frecuencia de los síntomas, porque muchos sujetos sanos pueden tener algún episodio semanal, sobre todo relacionado con ingestas excesivas de ciertos alimentos o bebidas, pero esos individuos no padecen una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ya lo comentó Eliana, es muy importante el determinar la frecuencia de los síntomas y si estos síntomas llegan a afectar la calidad de vida del paciente. Ahora, Paco, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de reflujo y cuáles son las manifestaciones atípicas y cuáles son los fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Muy bien. Bueno, de todos conocido que las dos principales manifestaciones típicas del reflujo a nivel esofágico son la pirosis y las regurgitaciones, que cuando se presentan, como ya lo estaba comentando la doctora Morel, de 2 a 3 veces por semana, tienen una alta sensibilidad para asociar esos síntomas al reflujo gastroesofágico, aunque muchas veces la especificidad hace que tenga valor diagnóstico esto como por la pura clínica. Los síntomas atípicos hicieron que en el año 2006, o un poquito antes, desde el 2005, se reunieran varios expertos en diferentes ciudades y estuvieron discutiendo cuáles eran estas manifestaciones típicas y atípicas para poder facilitar el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y hacerlo de una manera más homogénea para los estudios a nivel mundial. Los resultados fueron presentados en el Congreso Mundial de Montreal, de ahí viene su clasificación o su nombre de clasificación de Montreal, y fue publicado en el American Journal of Gastroenterology en el año 2006. Básicamente dividen a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en 2 grandes apartados, aquellos síntomas típicos de la enfermedad por reflujo y los síntomas atípicos. Y dentro de los síntomas típicos, inicialmente se subclasificaron como aquellos que daban problemas o que daban síntomas y aquellos que los daban de manera más problemática. Al final se ha hecho alguna adecuación más hacia el castellano en donde los dividimos en aquellos que presentan lesiones epiteliales que pueden ser demostradas por endoscopía y en aquellos en que solamente existe los síndromes que en aquel entonces eran solamente el dolor torácico de origen no cardíaco o de origen oscuro y la enfermedad por reflujo no erosiva, dejando en aquellos que son los padecimientos que pueden ser fácilmente diagnosticados en una endoscopia, como la esofagitis erosiva como tal, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma del esófago. Y en las manifestaciones extraesofágicas o atípicas, aquellas en donde había una relación más apoyada en estudios controlados, aleatorizados, y ahí se clasificó a las erosiones dentales, sobre todo en las caras laterales de los dientes, a la laringitis posterior a la tos crónica y al asma de difícil control. Y por su parte, se clasificaron como posiblemente relacionados, y el tiempo prácticamente los ha dejado ahí y algunos han llegado a desaparecer, aquellos que son la fibrosis pulmonar idiopática, la otitis media, la faringitis de repetición y a veces las sinusitis crónicas. Bien, Paco. Pues bueno, ya se comentaron muchas de las manifestaciones de ERGE. Todos quisiéramos que a consulta nos llegan pacientes con un cuadro clínico de libro. Sin embargo, generalmente al gastroenterólogo ya acuden pacientes que han fallado los tratamientos iniciales y sobre todo que tienen manifestaciones atípicas, y sobre todo aquellos que tienen ausencia de síntomas esofágicos son los que nos pueden complicar un poquito más su abordaje y su tratamiento. Ahora, Eliana, con respecto al diagnóstico inicial de la enfermedad por reflujo, ¿qué es lo que debemos hacer inicialmente? En pacientes que tengan síntomas típicos de enfermedad por reflujo o aquellos con síntomas atípicos y que se acompañen también de pirosis y regurgitación, lo importante es, o lo primero que debemos de determinar es si mi paciente tiene datos de alarma o no. En un paciente que sea menor de 50 años y que no tenga datos de alarma, como son anemia, pérdida de peso, disfagia, vómitos o historia familiar de cáncer esofágico, por ejemplo,
lo que se recomienda es una prueba terapéutica con un inhibidor de bomba de protones. Existe un poco de discrepancia en cuanto a la duración y la dosis de los diferentes inhibidores de bomba de protones, pero en general se recomienda un IVP, el que elijamos, a doble dosis por un periodo mínimo de 2 semanas, en la cual yo voy a evaluar posteriormente la mejoría sintomática de mi paciente, considerando una prueba positiva cuando el paciente tiene al menos un 50% de mejoría en los síntomas iniciales. La limitante de la prueba terapéutica con IVP pues es que tiene una sensibilidad del 70-78% y una especificidad de apenas el 54%. Además de que un 40% de los pacientes van a persistir con síntomas y son los cuales vamos a tener que continuar el abordaje, más allá de la prueba terapéutica. Muy bien, Eliana. Creo que quedó bastante claro el abordaje y qué hay que hacer, sobre todo inicialmente en la evaluación de estos pacientes, es identificar manifestaciones de alarma, porque ahí, pues, ahí cambia todo, ¿no? Y justo por lo que comenta Eliana, Paco, ¿qué hacemos cuando el paciente falla al tratamiento inicial o a la prueba terapéutica? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es una pregunta muy importante que casi nunca nos ponemos a trabajar en ella cuando el paciente regresa después de esas 2 semanas y que nos dice que no se sintió bien o que no alcanzó ese 50% que ya comentaba la doctora Morel. Lo primero que hay que hacer es ver si el paciente realmente se tomó el medicamento, si realmente hubo apego a lo que nosotros le indicamos, si lo tomó 30, 60 minutos antes del desayuno, en el caso de que sean de estos inhibidores de la bomba de protones que lo requieren, realmente si utilizó el medicamento que nosotros le prescribimos o utilizó un medicamento genérico, ya sea por decisión propia o por insistencia del farmacéutico a donde fue a surtir la receta. Si nosotros sabemos que todo esto fue cumplido por el paciente, podemos tener la estrategia ya sea de cambiar de IVP o bien, o bien alargar un poco más el tiempo, tal vez a 3 o 4 semanas. Pero se ha visto que con el cambiar el inhibidor de bomba de protones, generalmente se obtienen mejores resultados con este paciente. El 60% de las veces en que el paciente llega diciendo que no tuvo respuesta al medicamento o a la estrategia que nosotros le dimos como prueba terapéutica es por cualquiera de estas circunstancias que ya comenté. O sea, realmente sí son cosas que se pueden mejorar, hablando de una manera más estricta con el paciente, pidiéndole que realmente se comprometa con su tratamiento para de esa manera poder hacer una buena discriminación entre si es culpa del medicamento, del apego, o realmente nos estamos enfrentando a un paciente que requiere más estudios de diagnóstico. Paco tocó un punto importante, ¿no? Generalmente son los típicos pacientes que ya llegan al gastroenterólogo, aquellos que tuvieron un tratamiento inicial, que no responden, y ahí nosotros tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos con el interrogatorio, porque de eso va a depender el seguimiento que demos más adelante o la estrategia de tratamiento que tengamos en esos pacientes. Y justo por esto que comenta Paco, Eliana, platícanos o coméntanos cómo podemos hacer el diagnóstico actual de la enfermedad por reflujo ya con las herramientas que tenemos actualmente. Bueno, tenemos actualmente el consenso de Lyon, el cual fue publicado en el 2018 con el objetivo justamente de tratar de definir criterios claros, concluyentes, sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también determinar el momento y las medidas a tomar en cuenta en las diferentes pruebas esofágicas cuando evaluamos un paciente con reflujo. Teniendo entonces que, según este consenso, los pacientes que tienen evidencia concluyente de reflujo patológico son aquellos pacientes que por endoscopía tienen una esofagitis grado C o D de Los Ángeles, que tienen un esófago de Barrett o estenosis péptica. Y aquellos pacientes que tienen también diagnóstico definitivo, pero por pHimetría con o sin impedancia, son aquellos que tienen un tiempo de exposición al ácido mayor a un 6%.
ahí no tengo yo duda que mi paciente tiene enfermedad por reflujo. Sin embargo, voy a tener un grupo de pacientes en los cuales la evidencia no va a ser concluyente. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuando en una endoscopía yo encuentro una esofagitis grado A o grado B de Los Ángeles, en esto, ¿por qué no es concluyente? Porque justamente hay mucha diferencia interobservador que no permite pues hacer el diagnóstico definitivo. Cuando en una pHimetría tengo un tiempo de exposición al ácido en una zona gris, o sea, entre un 4 a un 6%, o el número de episodios de reflujo está entre 40 y 80 episodios en 24 horas. En esos casos, entonces, el consenso de Lyon recomienda utilizar otras medidas complementarias o de apoyo. ¿Cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, en la pHimetría con impedancia puedo apoyarme de la asociación sintomática, que esta sea positiva, sobre todo cuando tengo un índice de síntomas y una probabilidad de asociación sintomática positiva. Eso va a favor de ERGE. Cuando tengo también más de 80 episodios de reflujo, apoya el diagnóstico de ERGE. O también puedo utilizar medidas como la impedancia basal nocturna, la cual se encuentra baja, menor a 2292 ohms en el paciente con reflujo. Son medidas que se deben de hacer, no son automatizadas, se deben de calcular. En el caso de la impedancia basal nocturna es tomar un periodo de 10 minutos, 3 horas consecutivas durante el sueño, que es cuando se encuentra más estable la impedancia, el paciente no está deglutiendo, no hay tantos episodios de reflujo, y se toma el promedio de las impedancias distales de esas 3 horas. También me puedo apoyar del índice PCPW, el cual es también otro cálculo no automatizado, en la cual yo veo cada episodio de reflujo por impedancia debe de seguir de una onda peristáltica en los siguientes 30 segundos, que me hablan de un adecuado aclaramiento esofágico. Eso debe de ser mayor de un 61%, debe estar presente para considerarse normal. Si está bajo, entonces eso va a favor también de reflujo. Me puedo apoyar también de la manometría esofágica de alta resolución, buscando que, bueno, si existe o no hipotensión de la unión esófago-gástrica. Puedo también tomar en cuenta el vigor contráctil o la DSI de la unión esófago-gástrica. También puedo tomar en cuenta si existe hipomotilidad esofágica, por ejemplo, una motilidad esofágica inefectiva, que también apoya el diagnóstico de reflujo. La histopatología, no tenemos un consenso como tal o un puntaje claro, pero sí se encuentra, por ejemplo, dilatación de los espacios intercelulares, necrosis, erosiones o infiltrado inflamatorio, va eso también a favor de reflujo. Y ya por último está el grupo de pacientes que definitivamente no tienen reflujo, son aquellos que tienen una endoscopía normal o que en una pHimetría con o sin impedancia tienen un tiempo de exposición al ácido menor a un 4% o menos de 40 episodios de reflujo. A propósito de lo que comenta Eliana, Paco, ya contamos con múltiples herramientas para hacer un diagnóstico más preciso de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y estas herramientas también nos podrían ayudar a discriminar pacientes que tengan un trastorno esofágico funcional. ¿Qué utilidad tiene la manometría esofágica de alta resolución o la determinación de la impedancia durante el procedimiento endoscópico o la misma endomicroscopía en enfermedad por reflujo? Realmente son preguntas que sencillamente por el momento no tienen una respuesta definitiva. Son herramientas que se están estudiando. Con respecto a la manometría de alta resolución, sí nos permite distinguir con mucha precisión el tipo de unión esófago-gástrica a la que nos estamos enfrentando. Y esto puede encaminar que nuestros pacientes que tienen una unión esófago-gástrica de tipo 3 probablemente sean los pacientes que tengan más problemas de regurgitaciones y más problemas de reflujos no ácidos o débilmente ácidos a la aparición de los síntomas. También la manometría de alta resolución nos puede ayudar con las pruebas que incluso en el mismo consenso de Lyon piden que se hagan a todos los pacientes en quienes está estudiando la enfermedad por reflujo. Específicamente los tragos rápidos múltiples y la deglución rápida.
Entonces, la devolución rápida nos va a permitir distinguir entre una obstrucción de salida de la unión esófago-gástrica y una calasia, que eso es muy importante para un paciente que pudiera requerir una cirugía antirreflujo. Y con los tragos rápidos múltiples se va a valorar mucho la reserva de la contracción o la peristalsis esofágica, que nos puede ayudar también a poder dilucidar qué paciente tiene mejor pronóstico con una cirugía antirreflujo. Pero por sí mismo no ayuda la manometría de alta resolución a establecer un diagnóstico preciso de enfermedad por reflujo. Cosa que probablemente la impedancia en tiempo real a lo largo de una endoscopía, como acaba de ser presentado el mes pasado por el doctor Basie, ya realmente cada vez está más aceptado. Incluso se atrevió a decir que probablemente la pH-metría con impedancia vaya a pasar al olvido. Eso fue lo que dijo en su plática ahora en la DW. La realidad es que tiene algo de sesgo, porque quien hace el equipo es él y su laboratorio. Entonces habrá que ver en el tiempo que realmente puede darnos de beneficio el medir esta impedancia, aunque los estudios preliminares, no solamente con su grupo de trabajo, sino con otros grupos, permite establecer con mucha precisión al paciente que tiene esofagitis eosinofílica, o sea, de una manera impresionantemente objetiva, y los pacientes que realmente tienen reflujo gastroesofágico, independientemente si es del tipo no erosivo o del erosivo. Cosa que sucede también con la tomografía confocal o con el uso de esta tecnología en reflujo, en donde los estudios que todavía siguen siendo la mayoría in vitro no han podido demostrar una diferenciación como tal entre el paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosiva y la erosiva. Pero dicen que vale la pena mucho sí estudiar la separación de los espacios intercelulares que pueden ser un indicador temprano de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque probablemente sea una tecnología muy cara y que se puede aplicar en muy pocos lugares para poder estudiar a estos pacientes que tienen dudas sobre su diagnóstico de reflujo. Pero habrá que esperar en el tiempo cómo se van a comportar estas tecnologías. Yo, la verdad, a la impedancia en tiempo real le veo todavía más futuro que a las demás. Y sí, y bueno, aquí la desventaja que tenemos en nuestro medio es que no tenemos disponibles esas tecnologías, pero sí, incluso una pH-metría a veces no está tan disponible, pero sin duda son herramientas prometedoras, sobre todo en aquellos casos que no quede muy claro si es una enfermedad por reflujo o no. Y bueno, Eliana, la pregunta del millón, ¿qué es enfermedad por reflujo refractario? Y en estos casos, ¿cómo debemos abordar a los pacientes y qué opciones terapéuticas tenemos con ellos? Sí, bueno, yo creo que por mucho tiempo hemos utilizado el término de ERGE refractario de manera instintiva en varios escenarios. Sin embargo, justo para esto, en este año se publicó un consenso sobre ERGE refractario, tanto de la Sociedad Europea como Americana de Neurogastroenterología y Motilidad, en la cual nos puntualizan 3 grupos de pacientes refractarios. Primero, los pacientes con síntomas parecidos a ERGE o reflux-like symptoms, que son el grupo de pacientes en los cuales les di IVP 2 semanas y persisten con síntomas típicos de ERGE, ¿de acuerdo? No tengo ERGE documentado. En ese caso, pues el algoritmo diagnóstico me propone primero pues, realizar una endoscopía para ver si mi paciente tiene evidencia o no de ERGE por endoscopía. Si es negativa esa endoscopía, entonces debo de pasar a un estudio de pH-metría o pH-metría con impedancia que debe de hacerse sin inhibidor de la bomba de protones. En caso de que esa pH-metría sea negativa, entonces debo de, a su vez, descartar otros trastornos, por ejemplo, motores esofágicos, que pueden estar generando los síntomas, o incluso si el síntoma principal es regurgitación, descartar rumiación, o, por ejemplo, síndrome de vómito cíclico, trastornos de eructos, sobre todo supragástricos, que pueden ser la causa de estos síntomas. Por otro lado, tengo un grupo de pacientes con síntomas de ERGE refractario. Estos son pacientes en los cuales
ya documenté ERGE, ya sea por la presencia de una esofagitis COD, por una estenosis péptica o ya por un tiempo de exposición al ácido anormal, pero persiste con síntomas, ¿no? En ese caso, se debe de repetir, en este caso una pH-metría con impedancia, para valorar sobreposición con otros trastornos, como por ejemplo pirosis funcional o hipersensibilidad al ácido, que se puede estar sobreponiendo al ERGE ya documentado. Y por otro lado, tengo pacientes con enfermedad por reflujo refractaria, que se define como la persistencia objetiva de enfermedad por reflujo, es decir, un paciente ya tengo documentado ERGE, repito una endoscopía para ver por qué es la refractariedad y encuentro que el paciente tiene todavía esofagitis erosiva, incluso esofagitis B, en este caso, B, C o D, o que realice yo una pH-metría y encuentre un tiempo de exposición al ácido anormal o un número elevado de episodios de reflujo. En ese caso, entonces, yo creo que son pacientes que se van a considerar o a valorar para otro tipo de tratamiento, como puede ser la cirugía antirreflujo. Entonces, es importante eso, distinguir si mi paciente es síntomas parecidos a ERGE refractario o es un paciente ya con ERGE documentado con síntomas refractarios. Muy bien. Ya Eliana comentaba sobre pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo. Paco, ¿qué hay de aquellos pacientes que tienen ERGE y que tienen sobreposición, ya sea con pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué hacerles a estos pacientes? Sí, tal vez le empiece a sonar a quienes nos escuchan que esto se empieza a complicar y la realidad es que sí se ha complicado mucho con las nuevas definiciones y con la nueva tecnología. Todo esto empezó a hacerse ya como una relación o correlación a partir de la publicación de los criterios de Roma 4, donde estábamos ya viendo cómo los trastornos funcionales como tales han sido totalmente en el esófago catalogados de una manera muy diferente a como se hizo en el primer consenso de Roma. Entonces ahora ya tenemos dolor torácico funcional, pirosis funcional, tenemos el paciente que tiene la sensación de globus y tenemos también a los pacientes que empiezan a tener esta hipersensibilidad al ácido de tipo funcional. Realmente, el estudiar a estos pacientes necesitas hacer todo el estudio completo para que puedas tú realmente catalogarlos. Porque al paciente normalmente tú lo vas a someter a una endoscopía y dependiendo de lo que veas en la endoscopía, lo puedes rápidamente catalogar como un paciente que puede estar ya teniendo su diagnóstico de reflujo bien determinado por el proceso que ha seguido de ver erosiones o no erosiones. Pero ¿qué pasa con el paciente en donde la exposición al ácido va disminuyendo y la hipersensibilidad esofágica, no solamente al ácido, sino cualquier otro estímulo va aumentando? Entonces te hace pasar del espectro de la esofagitis erosiva a la enfermedad por reflujo no erosiva, a la hipersensibilidad por reflujo y a la pirosis funcional. De hecho, realmente la diferencia en la definición de hipersensibilidad al reflujo o a pirosis funcional estriba simple y sencillamente en si tienen o no tienen relación o asociación al síntoma dependiendo si hay o no hay reflujo, porque todo lo demás es la presencia de un malestar o dolor de tipo retroesternal o sensación de quemadura, que no hay respuesta al uso de los inhibidores de la bomba de protones, pero que tienes que haber demostrado la ausencia de la evidencia del reflujo gastroesofágico o bien de la esofagitis eosinofílica, para lo cual tuviste que haber hecho una endoscopía, y tienes también que demostrar que hay ausencia de trastornos motores mayores del esófago a través de una manometría, idealmente de alta resolución. Y entonces aquí lo que te queda para poder establecer la diferencia es de realmente en aquellos pacientes en los cuales tú tienes pirosis con una endoscopía normal y biopsias en donde no se ha logrado probar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienes que hacer una pH-metría con impedancia sin inhibidores de bomba de protones.
si hay una exposición ácida normal, pero una asociación al síntoma del reflujo, en este caso negativo, estableces el diagnóstico de pirosis funcional. Si también a este mismo grupo de pacientes que tienen exposición normal ácida, pero tienen una asociación positiva al síntoma de reflujo, estableces el diagnóstico de hipersensibilidad al reflujo. Si tienen una exposición anormal al ácido, sea positivo o negativo su asociación al reflujo, estableces el diagnóstico de enfermedad por reflujo no erosiva. En cambio, en aquellos pacientes a quienes les hiciste una endoscopía normal y cuyas biopsias han demostrado que efectivamente hay enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay que hacerles la pechimetría con impedancia tomando inhibidores de la bomba de protones. Si estos pacientes tienen una exposición normal al ácido y tienen una asociación negativa al síntoma con el reflujo, se establece el diagnóstico de pirosis funcional. En cambio, si hay una asociación positiva al síntoma, establece la hipersensibilidad al reflujo. Este es el grupo de pacientes que realmente tienen un traslape o que tienen ahí una situación en donde puede ser para cualquiera de los dos lados y necesita realmente hacer los estudios para poder establecer el diagnóstico correcto. Muy bien, y por lo que comenta Paco, es cierto, generalmente esos pacientes ya los vemos mucho en la consulta porque vienen ya de un primer, segundo nivel, son pacientes que tienen mejoría parcial o nula al IBP, son pacientes que requieren un abordaje muy preciso para poder hacer el diagnóstico de alguna sobreposición con un trastorno funcional y en base a eso adecuarles el tratamiento. Ahora, bueno, otro de los grupos complejos, Eliana, en cuanto a la enfermedad por reflujo, aquellos pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas, ¿cuánto tiempo debemos dejar el tratamiento en esos pacientes y cuáles son los parámetros de respuesta? Porque ya sabemos la respuesta o cómo debemos evaluar la respuesta en los síntomas esofágicos, pero ¿qué hacemos con los pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas? Pues los pacientes justamente con manifestaciones extraesofágicas son de los de más difícil tratamiento y que menor respuesta presentan a los inhibidores de bomba de protones, sobre todo aquellos pacientes con síntomas atípicos, ya sea tos, laringitis, asma, que no se acompañan de síntomas típicos. Esos son los que con mayor probabilidad no estén esos síntomas asociados a ERGE. Sin embargo, si tenemos el paciente con síntomas atípicos y que se acompañan de pirosis regurgitación, entonces debemos de iniciar una doble dosis de IBP durante, a diferencia de los síntomas típicos, esta debe ser por un mínimo de 8 semanas hasta 12 semanas para poder valorar respuesta a los síntomas. Sin embargo, como dije, esa respuesta sintomática es muy variable, es impredecible. Si existe buena respuesta al tratamiento con el IBP a doble dosis, entonces se recomienda extender ese tratamiento igual a doble dosis, incluso por hasta 2 a 3 meses más. Y si mi paciente no presenta mejoría de los síntomas con el IBP, entonces es cuando debemos de replantearnos si realmente esos síntomas son secundarios a enfermedad por reflujo e incluso valorar que sea un trastorno asociado de la vía respiratoria. Sabemos que, por ejemplo, la pechimetría, pH con impedancia, tiene sus limitantes para valorar síntomas extraesofágicos, pero pues en estos casos sí está indicado realizarla para poder establecer asociación sintomática. Y justo con lo que nos comenta Eliana, ¿no? Generalmente son pacientes que nos deriva el otorrino con síntomas extraesofágicos o de vía respiratoria alta sin síntomas típicos y que de hecho ya llegan con tratamiento con IBP y el otorrino dice es reflujo, pero realmente, bueno, habría que descartar algunas otras alteraciones. Y sobre este punto, Paco, otra de las preguntas difíciles, ¿qué hay sobre la sobreposición de enfermedad por reflujo y estos trastornos funcionales de vías respiratorias que también ya están descritos?
Sí, en realidad se ha escrito mucho al respecto. Lo que animó mucho a asociar el reflujo gastroesofágico con estos trastornos respiratorios fue que el reflujo se catalogó desde el inicio como la tercera causa de tos crónica a nivel mundial. Sin embargo, los estudios, incluso mexicanos, hechos ahí mismo en el Instituto Nacional de la Nutrición por el doctor Baldovino, demostraron que si había alguna patología respiratoria asociada o directamente relacionada con el reflujo era el asma bronquial, sobre todo aquella de difícil control. Y además de que hay un traslape entre el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde los mismos neumólogos no han logrado establecer realmente qué fue primero, si el huevo o la gallina, como nos ha tocado a nosotros verlo en la motilidad esofágica y el reflujo. Sí se ha visto que por lo menos un 30-35% de los pacientes con asma tienen un cierto comportamiento funcional, sobre todo cuando se asocia a reflujo gastroesofágico. A tal grado que cuando después de dar los tratamientos que ya comentaba la doctora Morel, y vemos que los pacientes siguen con estos síntomas respiratorios, sobre todo laringeos, habría que traer al escenario la posibilidad de la faringe hipersensible, que es algo que ya se está estudiando mucho a nivel de otorrinolaringología, en donde tal vez lo mismo que hacemos con antidepresivos tricíclicos o medicamentos en los que buscamos la analgesia visceral de manera secundaria pudieran ayudar a estos pacientes. La realidad es que son muy pocos los que responden a la doble dosis de IVP de buena calidad durante 8 o hasta 12 semanas, pero en aquellos que responden vale la pena continuarlos o incluso, como tal vez veremos más adelante en este podcast, en este simposio, hablar ya de las indicaciones quirúrgicas en estos pacientes que deben tomar IVPs por largo tiempo. Justo por lo que comenta Paco, ¿no? Aquellos pacientes que acuden a consulta por tos, por globus, incluso en ausencia de síntomas típicos de reflujo y que no responden a ciclos de hasta 12 semanas con IVP, hay que tener la sospecha de que puedan tener algún trastorno de tipo funcional y obviamente hay que hacer los estudios para demostrarlo y así poder dar el tratamiento. Ahora, Eliana, ya estamos en este tiempo con avances médicos en cuanto a nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedad por reflujo, dispepsia. Ya están, por ejemplo, en Asia, ya están a la venta fármacos que actúan inhibiendo a los canales de potasio y son unos inhibidores potentes del ácido. Coméntanos acerca de las probables indicaciones y beneficios en enfermedad por reflujo de estas nuevas moléculas. Bueno, sabemos que a pesar de estas nuevas moléculas, los IVPs siguen siendo, ¿no?, el tratamiento de elección de primera línea en la enfermedad por reflujo, ya que son los que pues, han demostrado un mayor alivio sintomático y cicatrización de la mucosa. Sin embargo, como bien mencionaste, se han desarrollado los bloqueadores de ácido que compiten por el potasio, justamente para tratar de superar algunas limitantes de los inhibidores de la bomba de protones, ya que estos bloquean ese canal de intercambio de potasio de la bomba de protones y resultan en una inhibición de la secreción ácida más rápida, más potente, más sostenida y de forma reversible. Existen varios PCABs, como se les llama por sus siglas en inglés, en desarrollo, como el rabaprazán, el tegoprazán. Sin embargo, hasta el momento el vonoprazán es el que tiene o el que está aprobado en Asia para su uso en la enfermedad por reflujo gastroesofágico en una dosis de 10 a 20 miligramos al día. Esta molécula, el vonoprazán, ha demostrado mantener un pH intragástrico mayor a 4 de hasta el 63% en su primer día de uso y elevándose hasta un 84% al séptimo día de haberlo iniciado. Aún no lo tenemos disponible en México, pero pues esperemos que prontamente contar con este tipo de moléculas. También vale la pena mencionar las formulaciones bioadhesivas, como por ejemplo el Exos One, por su nombre comercial,
que está compuesto por ácido hialurónico y condroitin sulfato, el cual demostró en un ensayo clínico aleatorizado combinado con inhibidor de bomba de protones en pacientes con ERGE y respuesta parcial al IBP, que durante 2 semanas de uso se reducen los síntomas de ERGE comparado con placebo, de un 52% en el grupo de tratamiento versus el 32% en el grupo placebo. Muchas gracias, Eliana. Pues bueno, ya contamos con nuevas fórmulas, medicamentos para el tratamiento de enfermedad por reflujo. Ahora los pickups que todavía no están disponibles en México, habrá que ver qué utilidad puedan tener en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y tal vez no sean los de primera línea en estos casos. Ahora, Paco, ya en cuestiones de tratamiento, ahora hablando del tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son los pacientes candidatos para tener una cirugía antirreflujo? Bueno, obviamente van a ser aquellos pacientes que tengan una enfermedad erosiva típica y que tengan síntomas típicos y que respondan de manera completa y sostenida a los inhibidores de la bomba de protones, pero que sean pacientes que van a requerir o que son dependientes del uso de los inhibidores de bomba de protones y los van a requerir por todo el resto de su vida, sobre todo si son pacientes jóvenes, aquellos pacientes que tienen hernias hiatales muy grandes, de más de 5 centímetros. Y luego aquí entra un poco la discusión de por qué en Estados Unidos se ha visto en los últimos años que el número de cirugías antirreflujo dicen prácticamente se han mantenido iguales o incluso han disminuido y han aumentado mucho las cirugías bariátricas. Y aquí quiero hacer un poquito de correlación porque dicen que la mejor cirugía antirreflujo es la cirugía del bypass gástrico y lo que me ha tocado ver en algunos pacientes es que sí les va muy bien con respecto a los síntomas porque hay que acordarnos que no todo es el control del ácido. Tenemos muchos pacientes que tienen síntomas que están relacionados a los reflujos débilmente ácidos o no ácidos y que básicamente ellos relacionan sus síntomas a las regurgitaciones más que a la pirosis como tal. Y realmente no hay medicamentos para evitar esto. Se intentó mucho con los GABA, los antagonistas GABA como el baclofeno, pero realmente los efectos colaterales que tienen impiden que los pacientes los usen a largo plazo. Realmente es otra línea de investigación en la cual no se ha tenido mucho éxito. Y por eso estos pacientes con regurgitaciones crónicas, difíciles, incluso con neumonías por aspiración, con hernias hiatales grandes, que van a suponer la presencia de una bolsa de ácido por arriba del diafragma y del fenómeno de reflujo. Estos pacientes sí debe dárseles realmente el beneficio de una cirugía antirreflujo. Obviamente deberán ser bien estudiados, sobre todo desde el punto de vista de la motilidad esofágica, porque se ha visto que aquellos pacientes que tienen trastornos serios de la motilidad, por ejemplo, más del 70% de las peristalsis que no son transmitidas o fallidas, son pacientes que pueden tener luego disfagia posoperatoria, y entonces tampoco vamos a cambiarle un problema al paciente por otro. Entonces, sí hay indicaciones quirúrgicas, son estos pacientes que acabamos de comentar, pero definitivamente son los pacientes que más deben estar estudiados antes de que se les brinde esta opción. Sí, eso es algo muy importante, ¿no? Lo que comenta Paco, todo paciente que va a ser sometido o es candidato a una cirugía antirreflujo necesita realizarse estudios previos como la manometría esofágica para saber, digamos, el pronóstico y también para que el cirujano sepa de qué forma llevar el procedimiento quirúrgico. Ahora, Eliana, ¿qué hay sobre los tratamientos endoscópicos o mínimamente invasivos en enfermedad por reflujo? Sí, cabe destacar, decir que los tratamientos endoscópicos para ERGE, en su mayoría la eficacia ha sido baja y que el alivio sintomático se reporta a muy corto plazo. Tenemos uno de estos es la ablación con radiofrecuencia o el STRETA,
en el cual pues es un método endoscópico en el cual se aplica radiofrecuencia sobre la unión esófago-gástrica y se supone que esto genera inflamación, fibrosis y por ende un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior y disminución de su complianza. Sin embargo, eso no se ha podido demostrar que aumente la presión del esfínter esofágico inferior. Su uso está limitado a pacientes con ERGE leve, o sea, incluso no se recomienda en pacientes con esofagitis erosiva ni con hernia hiatal. Y en general, la evidencia es a corto plazo de que tienen un impacto en mejoría de los síntomas y calidad de vida. Pero muchos pacientes recaen nuevamente en el uso de inhibidores de bomba de protones. También está la funduplicatura endoluminal o transoral sin incisión. Dentro de este grupo está el Esofix y está también el sistema Muse, que a diferencia del Exofix también utiliza ultrasonido y el objetivo pues es de ambos, es mediante sutura endoscópica crear esa aplicatura de 180 a 270 grados. Sin embargo, por ejemplo, la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal no recomienda el uso de este tipo de tratamiento endoscópico, ya que su efectividad a largo plazo no se ha demostrado y se considera o ha demostrado ser inferior comparada con una funduplicatura de Nissen, por ejemplo. Aparte, pues hay que seleccionar muy bien al paciente, igual que con Stretta, no se recomienda en pacientes con esofagitis COD, que tengan hernia hiatal mayor a 2 centímetros o que tengan esófago de Barrett. Igualmente que con el Stretta, 66% de los pacientes a 5 años incluso van a recaer con síntomas de reflujo. También está descrita la mucosectomía antirreflujo, que el concepto es básicamente el mismo de hacer una mucosectomía, por ejemplo, gástrica, en la cual pues, se realiza una resección endoscópica, en este caso sobre el cardias, lo que va a producir una cicatrización y por ende un estrechamiento de la unión esófago-gástrica y cambio en el ángulo de His que se supone va a conllevar a una reducción en los episodios de reflujo. Sin embargo, también no existen estudios, ensayos clínicos aleatorizados, solamente serie de casos, número limitado de pacientes y una respuesta clínica que se reporta del 69 al 80%, pero con disfagia de hasta un 13% de los casos, por lo que para la práctica clínica no se recomienda y solamente se limita para ensayos clínicos. Entonces, rescatable de estos tres, Stretta y con su grupo muy seleccionado de pacientes y sabiendo que su efectividad a largo plazo, pues es muy limitada. Bueno, hay muchas opciones terapéuticas. Aquí, bueno, disponibles en nuestro país, pues sigue siendo la más utilizada, la funduplicatura por medio de la laparoscopía, pero muchos de los procedimientos que mencionó Eliana tienen resultados prometedores. Ahora, como dice Paco, para complicar aún más las cosas, ¿qué papel tiene el reflujo no ácido? Sobre todo en esos pacientes que les realizamos una pHmetría y vemos que tiene numerosos episodios de reflujo no ácido y que estos producen síntomas. ¿Qué hacemos o qué significa esto? Hay teorías en donde a últimos años le han dado un papel muy importante a la presencia de la pepsina en este reflujo. Y entonces se ve que la pepsina realmente puede incluso condicionar cambios celulares displásicos en el epitelio faríngeo. Entonces, todos los estudios con respecto al reflujo no ácido, además de ver el ácido como tal o débilmente ácido hecho por una pHmetría con impedancia, e incluso cuando se empezó a utilizar el aparatito, el Restet, que analizaba el reflujo laringo-faríngeo, que realmente no tuvo éxito porque realmente tenía muchos sesgos en su lectura. Entonces, realmente el reflujo no ácido, una vez que se logra determinar, como ya lo habíamos dicho, a través de una pHmetría con impedancia en aquellos pacientes que están con inhibidores de la bomba de protones e incluso a doble dosis, habría que considerar si hay una relación directa entre el reflujo
y el síntoma, considerar una funduplicatura como una opción terapéutica. Pero vuelvo a mi comentario con el que cerré la última pregunta. Son pacientes que deben ser perfectamente bien estudiados para que no haya dudas de que realmente estamos ofreciendo una funduplicatura a alguien que no la necesita y que le vayamos a cambiar un síntoma por otro. A lo mejor no ardor faríngeo ni globus, pero sí una disfagia o dolor torácico permanente o algún otro tipo de cosas que pueden pasar. Y aquí la importancia de que, se me pasó comentarlo en la pregunta anterior, que los pacientes idealmente deben ser operados por gentes que tienen experiencia en esto. O sea, eso es bien importante, que la primera cirugía sea la mejor. Hay estudios donde dicen que el cirujano que tiene más de 10 años de experiencia disminuye muchísimo la posibilidad de que aparezcan estas complicaciones, y sobre todo tratar de hacer centros de referencia para que los pacientes puedan ir y tener este tipo de cirujanos. Muy bien, quedó bastante claro el punto. Ahora, referente a lo que comenta Paco, Eliana. Recientemente, algunos colegios o asociaciones han recomendado la cirugía antirreflujo en pacientes que tienen reflujo no ácido. De acuerdo a la evidencia, ¿es efectivo este procedimiento? O sea, ¿se lo podemos sugerir a un paciente que tenga reflujo no ácido o débilmente ácido y que tenga síntomas? Pues yo pienso que es recalcar lo que mencionó el doctor Huerta. Son pacientes que deben de ser correctamente seleccionados y bien estudiados. Y sí, en estos pacientes en los cuales yo demuestro que la asociación sintomática es positiva, reflujo no ácido, puedo considerar el tratamiento antirreflujo, aunque sí sigue siendo controversial. Se han hecho estudios en los que se les realiza pH-metría con impedancia a los pacientes antes y después de la cirugía antirreflujo, y sí han demostrado reducción de los episodios de reflujo no ácido. Entonces, yo creo que en pacientes bien seleccionados, bien estudiados, es una buena opción. Muy bien, Eliana. Ya para concluir, quiero que tanto Eliana como Paco den sus gastroperlas o puntos claves del tema que se comentó hoy. Vamos a iniciar con Eliana. Bueno, yo creo que punto importante para llevar a casa es, primero, reconocer de forma clínica si mi paciente tiene enfermedad por reflujo o no. Interrogar correctamente al paciente. ¿Qué es para el paciente? El paciente no me dice tengo pirosis, regurgitación, me dice tengo agruras, me arde el pecho. Entonces, un correcto interrogatorio clínico es fundamental para yo poder hacer el diagnóstico o la sospecha de enfermedad por reflujo. Si ya compruebo que mi paciente tiene pirosis, regurgitación más de 2 veces por semana y le está impactando en su calidad de vida, entonces iniciar mi prueba terapéutica con IVP si mi paciente no tiene datos de alarma. Si tiene datos de alarma, sabemos que va a ir a un estudio endoscópico. Cuando inicie una prueba terapéutica con IVP, importante recalcar lo que mencionó el doctor Huerta, que sea un IVP de calidad, a doble dosis, y que me tome el tiempo para explicarle al paciente, en caso de que sea un IVP convencional, la forma correcta de tomar el medicamento, porque eso va a impactar en el resultado de mi prueba terapéutica. Si mi paciente no responde entonces a esa prueba con IVP, iniciar mi abordaje diagnóstico. Explicarle al paciente que tiene un 60-70% de probabilidad que esa endoscopía sea normal y que va a requerir realizar más estudios como una manometría esofágica o una pH-metría con impedancia, porque puede ser que sea el espectro de mi paciente con un trastorno funcional como pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo, en los cuales por más IVP que le dé, pues no va a mejorar hasta que le inicie el tratamiento con un neuromodulador. Entonces eso es importante. Y en mi paciente ya con ERG comprobado, demostrado que tenga síntomas refractarios, realizar este abordaje diagnóstico propuesto para ver si hay una sobreposición con un trastorno funcional
o si se trata de un verdadero ERG refractario para entonces tomar la decisión terapéutica adecuada. Paco, tus gastroperlas o puntos claves acerca del tema. La verdad no quisiera echar a perder estas fabulosas perlas que nos trajo la doctora desde el Caribe, porque realmente hizo un resumen muy claro e impresionante de qué es lo que debemos hacer. Pero lo único que yo diría como comentario adicional, hay que acordarnos que el esófago es un órgano que no podemos inspeccionar, ni palpar, ni percutir, ni auscultar, y que la mejor herramienta que tenemos es la silla y el tiempo que le dediquemos a nuestros pacientes para realmente hacer un diagnóstico clínico de calidad y en base a eso dirigir no solo los tratamientos de prueba, sino los tratamientos de mantenimiento e incluso poder decidir en qué momento el paciente requiere de mayores estudios diagnósticos para poder catalogarlo en la enfermedad que tal vez no utilice inhibidores de bomba de protones, sino tal vez medicamentos que nos ayuden a disminuir la hipersensibilidad esofágica ante cualquier estímulo que venga del estómago. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio número 12 de Gastroperlas MG. Muchas gracias a Eliana y a Paco por sus aportaciones como expertos del tema. Espero que les sea de utilidad a todos ustedes. Les agradezco su atención y no me quiero despedir sin antes invitarlos a nuestra reunión regional Centro, que se va a llevar a cabo en modalidad virtual los días 9 y 10 de julio. Y les recomiendo que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales para que tengan la información a su debido tiempo. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.